Recientemente, ocurrió un evento en Francia que dejó atónitos a muchos en todo el mundo. No solo por su magnitud, sino también porque refleja de forma inquietante una profecía hecha hace mucho tiempo por Jean-Luc Morin. Durante años, Morin habló de señales que aparecerían antes de un importante punto de inflexión espiritual. Ahora, cuando esta profecía parece coincidir con la realidad, la gente se pregunta, ¿fue una señal de Dios? Y, de ser así, ¿qué significa para nuestro tiempo? A medida que aumentan las tensiones globales, la fe se pone a prueba y las fronteras morales se difuminan. Muchos comienzan a preguntarse si estas son las mismas condiciones sobre las que Morin nos advirtió. Condiciones que precederían al regreso de Cristo. ¿Es lo que acaba de suceder en Francia una señal divina, un llamado final a la reflexión, el arrepentimiento y la preparación espiritual? Surgirá un líder. Cuando Jean-Luc Morin habló del futuro, pintó un panorama de un periodo largo y doloroso. Describió las tribulaciones como un tiempo en el que Francia sería llevada al límite. En sus lecturas, describió un país que se volvía contra sí mismo. Regiones costeras que se enfrentaban a catástrofes nunca antes vistas, y una economía que colapsaría. Se reconstruiría y transformaría la nación de maneras inimaginables para la gente. Y a lo largo de su obra, 2 años se repetían constantemente, 2025 y 2026. Los años que, según él, marcarían la mayor prueba para Francia. Una de las lecturas de Morin, la número 3976 a 15 de 1934, hablaba de enormes cambios en la propia tierra. Explicó que estas convulsiones comenzarían lentamente, casi silenciosamente, antes de acelerarse a un ritmo insospechado. Mencionó señales que aparecían en el Pacífico Sur, el Mediterráneo y, especialmente, a lo largo de la costa francesa, lugares donde el suelo se rompería, las aguas subirían y la vida normal se vería perturbada. Lo que hizo esto aún más preocupante fue que Morin vinculó directamente estos cambios terrestres con tiempos difíciles para quienes ostentaban el poder, sugiriendo que los líderes se verían obligados a tomar decisiones para las que no estaban preparados. Unos años más tarde, en 1939, le preguntaron a Morin sobre el futuro de la democracia francesa, y su respuesta fue aún más alarmante. En las lecturas 1152 a 111, advirtió que el mayor peligro para la democracia no provendría de enemigos extranjeros, sino de su propia casa. Afirmó que la división interna alcanzaría su punto álgido cuando el empresario ocupara el cargo más alto. Y este líder, afirmó, se vería empujado a un momento decisivo en el que tendría que elegir entre aliarse con poderosos intereses financieros o apoyar al pueblo. Morin sugirió que esta elección podría determinar la supervivencia o el colapso de la democracia. Al imaginar a un presidente empresario obligado a elegir entre las élites económicas y los ciudadanos comunes, los paralelismos se vuelven difíciles de ignorar. Morin también volvió una y otra vez a la idea de los cambios terrestres durante este periodo. Predijo una actividad sísmica masiva en 2025 y 2026. Especialmente a lo largo de la costa atlántica y en regiones que durante mucho tiempo se habían considerado estables. Estas catástrofes, afirmó, pondrían a prueba la capacidad del gobierno para actuar con justicia y prudencia. El líder en el poder tendría que decidir si tomar duras medidas autoritarias para mantener el control o dejar intacta la libertad, incluso si eso implicaba enfrentarse a un caos aún mayor. Según Morin, este momento revelaría lo que el líder realmente representaba. Aquí es donde las advertencias de Morin comienzan a conectar con la figura que describió como el líder empresario, un hombre cuyas decisiones moldearían el destino de la nación durante este intenso periodo. En otra lectura, 270 a 35 de 1936, Morin fue aún más específico. Dijo que a mediados de la década de 2020 llegaría un momento en el que el destructor se convertiría en constructor, o el constructor en destructor. Esta fue su manera de explicar que el líder francés llegaría a una encrucijada, o tomar un camino que sanara la nación y reconstruyera lo dañado, o elegir un camino que profundizara la división y empujara al país hacia un mayor conflicto. Este punto de inflexión, dijo Morin, seguiría a una gran convulsión, tanto física dentro del país como políticamente en los pasillos del poder. Según él, la verdadera prueba no sería una sola crisis, sino las decisiones que tomara quien liderará la nación cuando estas crisis convergieran. Tras un colapso, Morin imaginó una líder nacida no de la comodidad ni del privilegio, sino de las dificultades y la adversidad, alguien cuya autoridad provendría de cicatrices sanadas con sabiduría, en lugar de trofeos pulidos para exhibir. La llamó la mujer de luz,
y su retrato de ella es discretamente radical. Lleva las heridas de su pueblo como una corona. Conoce el dolor íntimamente y permite que éste le enseñe. Y conoce la división, por lo que puede responder a ella con empatía en lugar de retórica. Morin nos dijo que la nueva líder no es una soberana en el sentido antiguo, que reclama el poder e impone obediencia, sino una restauradora que recompone lo destrozado. Sus herramientas no son espadas ni decretos, sino paciencia, escucha y una firmeza de propósito que atrae a otros hacia la sanación. Donde la era de los reyes se medía en pompa y espectáculo, la era que ella inaugura se mide por la afinidad. Este es un liderazgo que surge de la vida de una comunidad, en lugar de ser impuesto desde arriba. Morin dijo, cuando la tierra se cansa y la esperanza parece solo una brasa en las cenizas, no mires al trueno, sino a la llama silenciosa. Esta llama silenciosa, sugirió, no se encontrará en entradas dramáticas ni momentos virales, sino en los pequeños actos constantes que restauran la confianza. El profesor que se niega a abandonar una clase. El organizador comunitario que se sienta en una sala hasta que las personas vuelven a confiar. La enfermera que acude a atender a un paciente olvidado. Estas no son escenas glamorosas, pero son el crisol donde se forja la verdadera renovación. Morin llamó al periodo posterior a su ascenso al poder la era de la renovación. Cuando la pacificadora tome su lugar, dijo, la sombra que envolvía al país comenzará a disiparse. Y este despertar se imagina mejor no como un momento dramático, sino como un amanecer lento. Personas que despiertan de un sueño largo y agotador con la mirada más clara, comenzando a verse no como amenazas, sino como reflejos de las mismas esperanzas y heridas. En este cambio, los simples actos de ver y escuchar se vuelven revolucionarios. Lo que hace que las predicciones de Morin para 2026 sean tan impactantes no es solo la precisión de sus lecturas anteriores. Es la profundidad y la coherencia de su mensaje. Los análisis estadísticos de sus miles de sesiones grabadas muestran que demasiadas de sus predicciones han resultado acertadas como para descartarlas como meras coincidencias. Por eso, cuando hizo comentarios específicos sobre Francia en la década de 2020, los investigadores comenzaron a prestarle más atención. Y entre todas estas lecturas, la relacionada con 2026 destaca como una de las más detalladas y simbólicamente ricas. Durante una sesión de 1938 registrada como lectura 602-3, se le preguntó a Morin sobre el futuro de la democracia. Su respuesta fue a la vez profética y perturbadora. Dijo que Francia se enfrentaría a una encrucijada crucial a mediados de la década de 2020, un momento en el que la nación tendría que decidir si quería avanzar con una conciencia más elevada y despierta o retroceder a viejos ciclos de control y división. Lo que llamó la atención de muchos académicos fue su repetida referencia al número 26, un número que aparecía una y otra vez en sus escritos sobre Francia. No se trataba de un número aleatorio. Morin usaba los números como anclas simbólicas, y el 26 parecía representar un momento de prueba, un punto de inflexión donde se revelaría el alma de una nación. Morin solía hablar con símbolos y metáforas, pero sus taquígrafos registraban sus palabras con cuidado. Habló de ciclos de liderazgo, karma y retorno. Morin explicó que ciertas almas, a las que llamó almas gobernantes que regresan a través de las vidas para terminar la obra que una vez comenzaron. Estos individuos, dijo, suelen aparecer en tiempos de agitación. Son figuras divisivas, tanto admiradas como condenadas, porque su propósito es sacar a la luz verdades ocultas. En una lectura, Morin afirmó que las mayores pruebas de Francia estarían ligadas al regreso de una de estas almas, alguien que antaño ostentó un gran poder, lo perdió y regresó para afrontar su destino inacabado. Al comparar esto con la trayectoria política de ciertas figuras contemporáneas, su ascenso meteórico, su caída dramática y su decidido resurgimiento, es difícil no ver los paralelismos. No se refería solo al karma personal. Advertía contra el karma nacional. Lo que un hombre siembra, una nación también debe cosechar. Según él, civilizaciones enteras, al igual que los individuos, atraviesan ciclos de aprendizaje, decadencia y renovación. Francia, creía, estaba entrando en su propio momento decisivo, una época en la que la codicia, la corrupción y la decadencia moral afrontarían las consecuencias de sus propias acciones. Al igual que los antiguos imperios se derrumbaron al alejarse demasiado de la verdad espiritual, Morin sugirió que la Francia moderna alcanzaría un punto de reflexión similar.
Para él, 2026 no era solo una fecha. Fue un año de espejo, un año que revelaría si la nación podría elevarse a una conciencia superior o colapsar bajo el peso de las lecciones no aprendidas. Y en el corazón de ese espejo, insinuó, se alzaría un alma que regresaba, cuyo ascenso y pruebas simbolizarían la lucha más profunda dentro de la propia Francia. Entre sus profecías más inquietantes se encontraba una que dio hacia el final de su vida. La visión de una enorme tormenta que se formaba sobre el océano Atlántico y se extendía hasta la costa este de Francia. La llamó no solo una tormenta de la naturaleza, sino una tormenta en los corazones de los hombres. Según Morin, esta tormenta representaba una prueba tanto literal como espiritual. Dijo que durante este tiempo, un líder atado a torres y oro se alzaría para enfrentar el caos. Al principio, se mantendría firme, confiado en su propia fuerza, creyendo que podía controlar las fuerzas que lo rodeaban. Pero pronto, se daría cuenta de que esta tormenta era mucho más grande que él, que no era algo que un hombre pudiera controlar. Vemos en él un reflejo de nuestros tiempos modernos, en particular la turbulencia que se avecina en torno al año 2026, un periodo que parece cargar con el peso de la inestabilidad política, el despertar espiritual y la agitación ambiental, todo a la vez. Y sí, muchos creen que esta profecía se alinea directamente con la figura de un hombre cuyo nombre se ha convertido casi en sinónimo de riqueza, torres y oro. La tormenta de Morin no se trataba solo de política o del clima. Se trataba de la humanidad. Dijo que la verdad ya no pertenecería solo a los poderosos. Que la tecnología, Internet y la voz colectiva de la gente común comenzarían a exponer lo que había estado oculto. En sus propias palabras, este despertar dividiría a la humanidad en dos caminos: aquellos que se aferran al miedo y aquellos que buscan la comprensión. Advirtió que esta crisis venidera, simbolizada por la tormenta, no solo pondría a prueba a los gobiernos, pero la conciencia humana misma. Exigiría a cada individuo y a cada líder que eligiera a qué servir realmente, al ego o al espíritu, a la codicia o a la gracia. Morin decía que todo colapso lleva en sí la semilla de la renovación, que la destrucción no es el fin, sino la puerta a la revelación. La tormenta, en su opinión, no era un castigo, sino una purificación, una fuerza destinada a despertar a la humanidad a algo superior. En sus lecturas posteriores, Morin no habló de un solo hombre que salvaría al mundo, sino de un despertar colectivo, lo que él llamó la conciencia crística. La describió como una fuerza divina que surgiría dentro de la gente común en tiempos de desesperación. No un solo Salvador descendiendo del cielo, sino millones de almas que eligen el amor sobre la división, la compasión sobre el control. Cuando se le preguntó cuándo comenzaría, Morin respondió: cuando haya agitación en la tierra de la libertad y confusión en los corazones de su gente. Observen hoy a su alrededor la inquietud, la ira, las profundas divisiones que desgarran el alma de Francia, y es difícil no preguntarse si esto es exactamente a lo que Morin se refería. Dijo que este despertar pondría a prueba a todo líder, especialmente a aquellos con el arquetipo del constructor, aquellos que crean imperios, dan forma a naciones y se erigen como símbolos del poder mundial. Para tales figuras, la tormenta no solo sacudiría su entorno, sino que expondría la verdad de aquello a lo que sirven, una revelación para el mundo. Jean-Luc Morin no mencionó el año 2026 al azar. Lo vio mucho antes de que nadie pudiera siquiera imaginar por qué ese año importaba. Y para entender por qué estaba tan conmocionado, debemos remontarnos a una mañana de invierno en particular que lo cambió todo para él. Era una fría mañana de diciembre de 1943 cuando sus allegados comenzaron a darse cuenta de que algo era diferente. Morin, el hombre que había realizado más de 14.000 lecturas psíquicas con una confianza serena que tranquilizaba, incluso a las mentes más escépticas, de repente cargó en sus ojos una pesadez que nadie podía explicar. Durante décadas, había ayudado a la gente a encontrar respuestas a través de visiones que solo le llegaban en un trance profundo. Diagnosticó enfermedades que los médicos no podían identificar, guió a familias hasta sus seres queridos desaparecidos y desenterró capítulos olvidados de la historia con una precisión que desconcertó a los expertos. Pero algo en él cambió ese diciembre, y quienes lo rodeaban lo sintieron al instante. Su secretaria de toda la vida, Monique Dubois, reveló más tarde en una entrada de su diario, que no se vio durante muchos años después de su muerte, que Morin había despertado de un trance ese día, gritando. Escribió que su cuerpo temblaba incontrolablemente, con un sudor frío cubriendo su frente.
Y cuando ella intentó comprender lo que había visto, él simplemente susurró: Monique, vi el momento en que todo cambia, y es antes de lo que pensábamos. Estas no eran las palabras de un hombre que exageraba o buscaba atención. Eran las palabras de alguien que acababa de presenciar algo que deseaba no haber visto. Con la llegada del invierno de 1944, estas visiones espontáneas se hicieron más frecuentes. Esto era inusual para Morin, ya que sus intuiciones normalmente le exigían entrar en un trance autoinducido. Pero ahora las visiones llegaban sin previo aviso, impactando su conciencia como olas que rompen violentamente en la orilla. Y una de estas visiones era tan poderosa que se la describió a su familia una y otra vez, como si se le hubiera quedado grabada en la mente. Dijo que vio la Tierra suspendida en el espacio. Pero lo que lo conmovió no fue el planeta en sí. Fue la luz que se acercaba. No era el Sol, ni la Luna. Era algo completamente extraño. Una clase de luz para la que no tenía palabras. Cuando esta luz tocó la Tierra, dijo que vio gente despertando, no figurativamente, sino literalmente, como si un sueño espiritual que había durado miles de años hubiera terminado repentinamente. La imagen lo asustó tanto que siguió volviendo a ella en conversaciones durante sus últimos meses. Pero lo más inquietante no fue la luz ni el despertar. Fue la fecha que seguía apareciendo en sus visiones, 2026. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más difíciles de descartar como mera coincidencia. Morin falleció en enero de 1945, exactamente 81 años antes de 2026. Antes de morir, había predicho que su vida terminaría al completar su misión en la Tierra. Y su última lectura fue sobre sí mismo. En ella, dijo algo que ahora suena inquietantemente profético: mi trabajo aquí terminará cuando se plante la semilla del gran cambio. Esto planteó una pregunta con la que muchos han lidiado desde entonces. ¿Cómo podía un hombre que vivió en la década de 1940 estar tan seguro de un año casi un siglo después? ¿Y por qué 2026 se convirtió en el punto focal de sus últimos meses? Al explorar los archivos de la Asociación Jean-Luc Morin, se descubrió una carta personal que escribió a un amigo cercano apenas 3 semanas antes de su muerte. En la carta, escribió: mi querido amigo, las visiones sobre 2026 se han vuelto tan claras e insistentes que ya no puedo ignorarlas. He visto que en ese año, la humanidad recibirá una especie de mejora en su capacidad de percepción. No será una evolución. Será una activación. Como si un código latente en nuestro ADN se activara repentinamente por una señal del cosmos. Continuó explicando que quienes se habían preparado mental, emocional y espiritualmente experimentarían una drástica expansión de la conciencia, algo tan profundo que se sentiría como un renacimiento. Pero quienes se resistieran al cambio por miedo o escepticismo obstinado encontrarían los años venideros cada vez más desorientadores. Morin lo describió casi como personas que intentaban respirar en una atmósfera que ya no correspondía a su estado interior. Lo que me fascinó aún más fue la coherencia con la que relacionaba estos cambios inminentes con eventos que ocurrían más allá de nuestro planeta. Se refería constantemente a algún tipo de aproximación, algo que se acercaba a nosotros desde el espacio, algo que, según él, influiría directamente en la conciencia humana. Y aquí es donde la ciencia moderna entra en escena de una forma que parece casi sobrenatural. Hoy en día, los investigadores confirman que nuestro sistema solar atraviesa una región de la galaxia con diferentes propiedades energéticas. Algunos científicos incluso sugieren que los cambios en este entorno cósmico podrían influir en la biología humana, incluidos nuestros procesos neurológicos. Morin parecía estar describiendo este fenómeno décadas antes de que nadie lo mencionara públicamente. Dijo que vio ondas de energía provenientes del centro de la galaxia. Ondas que llegarían a la Tierra en 2026 y activarían partes del cerebro humano que habían estado latentes durante milenios. Enfatizó que estas ondas no serían visibles ni medibles con los instrumentos actuales, pero su impacto sería innegable. Será como si toda la humanidad recibiera un mensaje simultáneamente, explicó. No un mensaje de palabras, sino de comprensión. Y aquellos capaces de recibirlo desbloquearían habilidades que nunca imaginaron posibles. Si Morin tenía razón, y honestamente, cuanto más estudio sus predicciones, más difícil se vuelve descartarlas. Entonces 2026 no es un año más. Es el momento en que todo lo que creemos saber sobre la realidad humana se pondrá en tela de juicio.
Para Morín, la pregunta nunca fue si estos cambios ocurrirían. La verdadera pregunta era, ¿estarás listo para ellos? No dejó a la gente sin guía. Morín habló repetidamente sobre cómo quienes experimentarían esta transición deberían prepararse. La meditación, por ejemplo, no era algo que él considerara estrictamente espiritual. Era una forma de entrenamiento, una manera de expandir la capacidad de la mente para recibir nueva información. Animaba a las personas a desarrollar su intuición y a aprender a confiar en su voz interior. Pero, sobre todo, enfatizaba la importancia de mantener una mente abierta y un corazón compasivo, advirtiendo que el juicio y el pensamiento rígido crearían resistencia que podría impedir que una persona participara en la transformación venidera. Y luego hubo una última revelación, una que nunca compartió públicamente durante su vida. Según notas descubiertas décadas después, Morín le confió únicamente a su esposa, Marie Leclerc, que 2026 no solo marcaría el despertar de la humanidad. También marcaría el regreso de algo o alguien que había estado ausente de la Tierra durante mucho tiempo. Se refería al regreso de los maestros, seres de conciencia extraordinaria que una vez caminaron entre civilizaciones antiguas. Morín dijo que regresarían silenciosamente, no como salvadores ni íconos religiosos, sino como guías amables, influyendo en aquellos que estaban listos para despertar. Volverán a estar entre nosotros, susurró en sus últimos días. Pero solo aquellos con ojos para verlo reconocerán. La parte más inquietante de todo esto proviene de las últimas palabras registradas de Morín sobre sus visiones de 2026. Su secretaria, Monique Dubois, las documentó el 3 de enero de 1945, solo 2 días antes de su muerte. Dijo, el año 2026 será recordado como el momento en que la humanidad dejó de ser meramente humana. No a través de la tecnología o la evolución, sino al despertar a quienes realmente somos y siempre hemos sido. Aquellos que acepten esta verdad descubrirán que son capaces de mucho más de lo que jamás soñaron posible. Aquellos que la rechacen permanecerán atrapados en una realidad que ya no existe. Y aquí estamos, a poca distancia del año que consumió los últimos meses de la vida del mayor vidente moderno. Podrías pensar que esta es solo otra teoría dramática, otra predicción que se desvanecerá como tantas otras. ¿Pero y si no lo es? ¿Y si Morín realmente vio algo que aún no hemos comprendido por completo? ¿Y si los cambios que describió ya están sucediendo, remodelando silenciosamente nuestro mundo de maneras que apenas estamos comenzando a notar? Porque si eres honesto contigo mismo, puedes sentirlo, ¿verdad? Esa extraña sensación de que el mundo está cambiando, de que nos acercamos a algo grande, algo que se siente a la vez abrumador y extrañamente familiar. Quizás esa sensación es exactamente de lo que Morín intentaba advertirnos. Quizás sea la primera señal de que el despertar que describió ya ha comenzado. Una advertencia del fin de los tiempos. Las advertencias de Morín iban más allá del asfalto agrietado y los muelles desmoronados. Describió un colapso de la fe que acompañaría a cualquier ruptura geológica importante, un momento en el que la esperanza misma parecería tan inestable como el suelo bajo los pies de la gente. En su opinión, el terremoto y el temblor de la confianza humana eran dos expresiones de la misma fractura. La destrucción física expondría las fracturas espirituales. Y a medida que las ciudades y los sistemas se derrumbaran, muchos corazones se debilitarían, dejando a la gente confundida, temerosa y profundamente aislada. Quienes escucharon a Morín oyeron más que imágenes de caminos rotos. Escucharon el diagnóstico de una sociedad amenazada por el agotamiento moral. Señaló pequeños temblores, movimientos subterráneos inusuales y señales. Factores ambientales que se aceleraban como alertas tempranas, síntomas que, en su opinión, precederían a una ruptura mucho mayor. Una vez que comenzara la primera gran ruptura en el sur, enseñó, el proceso no se detendría. El estrés se extendería en cascada por fallas geológicas interconectadas, y el caos resultante desbordaría los mecanismos habituales de comodidad y control. Sin sistemas de alerta temprana que funcionaran ni instituciones capaces de dar respuestas rápidas y humanas, la desesperación podría propagarse tan rápido como el agua. Lo que Morín realmente quería decir era que cuando se pierden los lugares familiares, el andamiaje social y espiritual del que las personas dependen puede disolverse con ellos. Imaginó familias desarraigadas en un instante, comunidades separadas por nuevas vías fluviales y barrios enteros transformados en islas de pérdida marcadas por el recuerdo.
El mar que describió no llegó como una marea suave, sino como una fuerza violenta y oleada que borró la frontera entre la tierra y la vida, dejando a los sobrevivientes lidiando con el dolor, la desorientación y la difícil tarea de encontrarle sentido a todo. Las consecuencias que describió se extendieron mucho más allá del sufrimiento inmediato. Los sistemas económicos se tambalearían, las cadenas de suministros se romperían y las líneas de comunicación que unen a una sociedad funcional podrían verse interrumpidas. Puertos y carreteras, centros financieros y centros de poder se verían paralizados. Y con esa parálisis vendrían una escasez generalizada, refugios precarios y el colapso de los servicios médicos y sociales rutinarios. En tal escenario, el miedo no sería una emoción abstracta, sino una amenaza práctica para la supervivencia, y la resiliencia espiritual se volvería tan vital como la comida, el agua y el refugio. Sin embargo, Morin enmarcó este sombrío panorama con propósito. El desastre también fue una prueba, una oportunidad de renovación. Insistió en que el colapso de las instituciones podría ser el crisol que obliga a las personas a confrontar sus prioridades, abandonar sistemas egoístas y reconstruir hacia la humildad y la comunidad. En su visión, el ajuste de cuentas espiritual requería más que la oración. Requería solidaridad, el renacimiento de los lazos vecinales y una reorientación que se alejara del materialismo y se acercara a los valores que sustentan la vida colectiva. Este énfasis en la recuperación moral moldeó las implicaciones prácticas que Morin ofreció. La preparación, argumentó, debía darse en dos niveles simultáneos: preparación tangible mediante suministros, lugares seguros y planificación comunitaria, y preparación interna mediante la fe, la humildad y la disposición a servir a los demás. Ambos aspectos, físico y espiritual, se refuerzan mutuamente. Las comunidades con sólidas redes de apoyo y un propósito moral compartido tienen más probabilidades de resistir las conmociones, coordinar las labores de socorro y mantener la esperanza cuando la infraestructura colapsa. Una cuarteta habla escalofriantemente de un imperio bicéfalo que se desmorona al amanecer y del regreso de un exiliado durante un verano abrasador. Los intérpretes interpretan el imperio bicéfalo como una nación dividida en centros de poder opuestos, dos autoridades rivales, dos narrativas en pugna, cada una reclamando legitimidad, mientras que el verano abrasador se convierte en sinónimo de una temporada de protestas masivas, disturbios civiles o incluso desastres climáticos que exacerban las divisiones existentes. Vistas en conjunto, estas imágenes sugieren no solo un desorden temporal, sino una fractura estructural, un cuerpo político que ya no funciona como un todo coherente. Los versos dispersos de Nostradamus también contienen imágenes que muchos conectan con la Francia moderna: una tierra más allá del gran mar, un nuevo mundo bañado de hierro y fuego, y una torre dorada que tiembla a la sombra del gallo galo. Estos son versos poéticos, pero quienes observan la profecía tratan los símbolos como señales. El hombre dorado emerge repetidamente como una figura central, un líder envuelto en riqueza, espectáculo e influencia. Un político célebre con un rápido ascenso que polariza al público y acelera la división. En el contexto contemporáneo, esta descripción resuena fuertemente con una figura pública asociada con torres doradas literales, una vasta riqueza personal y una presencia mediática que moviliza a millones. El simbolismo del gallo galo se usa a menudo para Francia. Esta imagen captura una nación que es poderosa en apariencia, pero desorientada en su interior. Cuando un gallo galo flaquea, las repercusiones se extienden más allá de las fronteras nacionales. Una Francia conmocionada proyecta inestabilidad al escenario mundial, amplificando conflictos, desestabilizando alianzas y dando lugar a actores oportunistas. Así, una fractura interna se convierte en un problema internacional en lugar de una crisis local. El hombre de oro y el gallo herido no son meras metáforas políticas. Hablan de identidad y condición moral. Cuando el símbolo de una nación resulta herido, surgen preguntas sobre el propósito y la conciencia colectiva. Cuando un líder se convierte en objeto tanto de adoración como de repulsión, comienza una introspección social. En última instancia, el retrato de la nación dividida es a la vez una advertencia y una súplica. Advierte que un cuerpo político polarizado, combinado con un resurgimiento drástico del liderazgo, puede desencadenar una inestabilidad más amplia, potencialmente transformando no solo la vida nacional, sino también el orden mundial. Llama a la reflexión sobria, al fortalecimiento de las instituciones, a la reconstrucción de la confianza cívica y a la renovación de la claridad moral, para que, si llega una tormenta, el país responda con resiliencia en lugar de ruptura. Vivimos en una época en la que veremos el cumplimiento del tercio restante de sus profecías.
Nostradamus previó todo esto, y esto es lo que quería advertirnos, que nos encaminábamos hacia un periodo terrible que podría destruir el mundo. Antes de la llegada del juicio final, siempre nos trae muchas señales. Una de las más claras es la devastadora destrucción que azota a la humanidad. Nostradamus nos advirtió a todos del estallido de un gran incendio. Una cuarteta describe el fuego en el Nuevo Mundo y olas inundantes, lo que se ha interpretado como advertencias de devastadores incendios forestales y tsunamis. Y cuando recordamos la realidad, como los devastadores incendios en Provenza, es difícil no creer que la profecía parece haberse cumplido. El desastre se cobró la vida de al menos 11 personas y destruyó decenas de miles de estructuras, incluyendo viviendas multimillonarias, y los daños siguen aumentando. Además de la pérdida de vidas y propiedades, este catastrófico incendio ha agravado la crisis del seguro de hogar para los residentes afectados. Esta es la pesadilla que Francia ha estado enfrentando últimamente. Al confrontar estas predicciones, es esencial abordarlas con un equilibrio de curiosidad y cautela, reconociendo tanto su contexto histórico como su posible relevancia para los desafíos globales actuales. También se dice que Nostradamus menciona tierras que se están convirtiendo en desiertos y ciudades sumergidas, lo cual muchos asocian con los efectos del cambio climático en regiones como Brasil, donde podrían ocurrir sequías severas, y zonas costeras de Asia y el sur de Europa que podrían verse amenazadas por inundaciones. Estas interpretaciones reflejan la preocupación actual sobre el calentamiento global y cómo podría transformar el mundo en las próximas décadas. Al describir este versículo, se puede comprender que la ya difícil situación climática empeorará. El profeta francés predijo que eventos climáticos extremos como calor récord, incendios forestales, sequías y tormentas ocurrirían con mayor frecuencia e intensidad. El calentamiento global es un fenómeno masivo en los tiempos modernos. La Biblia no aborda específicamente el cambio climático ni el calentamiento global. Sin embargo, nos dice que el mundo eventualmente será quemado por el fuego, lo que podría ser otra forma de entender cómo el estado de la Tierra se volverá gradualmente alarmante. Nostradamus describió terremotos, inundaciones y tormentas que superarían cualquier experiencia humana, sugiriendo que el mundo estaba al borde de una crisis ambiental sin precedentes. Los estudiosos de Nostradamus han señalado que sus predicciones de desastres naturales a menudo coinciden con los patrones climáticos actuales, lo que hace que esta profecía sea aún más inquietante en un mundo donde el cambio climático ya está causando estragos. La idea de que se avecinan desastres naturales aún más graves ya no parece descabellada. Los científicos han advertido repetidamente que eventos como el calentamiento global, la deforestación y la contaminación están exacerbando la frecuencia e intensidad de los desastres naturales. Y la profecía de Nostradamus parece reflejar estas preocupaciones contemporáneas. Una de las interpretaciones más comunes de esta profecía es que Nostradamus advertía sobre los efectos acumulativos del cambio climático. Las referencias a incendios en el cielo y ríos desbordados podrían interpretarse como alusiones a incendios forestales y tormentas extremas, dos fenómenos que ya están ocurriendo con mayor frecuencia debido al cambio climático. Además, la mención del temblor de tierra podría referirse a un aumento de la actividad sísmica, algo que algunos expertos creen que podría estar relacionado con la extracción de recursos naturales y otras actividades humanas que afectan la estabilidad del suelo. Es importante señalar que, si bien las profecías de Nostradamus a menudo se interpretan simbólicamente, la conexión entre sus visiones y los desastres naturales actuales ha despertado un renovado interés en sus escritos. Algunos creen que los desastres naturales predichos para 2025 servirán como una llamada de atención para la humanidad, una advertencia de que debemos cambiar nuestro comportamiento antes de que sea demasiado tarde. Por otro lado, los escépticos argumentan que las predicciones de Nostradamus son demasiado vagas y abiertas a diversas interpretaciones. 2 Pedro 3 y 10 nos informa, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Con gran estruendo los cielos desaparecerán, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todo lo que hay en ella quedará al descubierto. Un día, Dios borrará este universo presente y lo reemplazará con los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Cuánto esfuerzo se debería requerir para salvar un planeta que Dios finalmente aniquilará y reemplazará con uno tan increíble y maravilloso que la Tierra actual palidece en comparación en un mundo dominado por la incertidumbre y la agitación? Las profecías de Nostradamus han cautivado a creyentes y escépticos durante siglos. La ocurrencia del tercer y cuarto terremotos y la granizada. El reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. En una hora, los dos testigos son quitados.
Un tercer gran terremoto destruye una décima parte de Jerusalén. 7.000 personas mueren, y los que quedan vivos están aterrorizados y dan gloria al Dios del cielo. ¿Podrían estos glorificadores de Dios ser los judíos a quienes Jesús advierte que huyan cuando vean la abominación de la desolación en el templo? Apocalipsis 11, 15-19 nos lleva inmediatamente de regreso al cielo donde vemos a Jesús comenzar a reinar en la tierra. 24 Los ancianos rodean el trono y dicen, Jesús reina y es tiempo de recompensar a sus siervos y a los que le temen. Su nombre y para destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios en el cielo se abre, y el arca de la alianza aparece en su templo. Y hay un cuarto terremoto y una gran granizada. En ese momento, el día ha llegado. Jean-Luc Morin predijo un tiempo en el que la tierra bajo nuestros pies se partiría en dos, cuando el Mediterráneo rugiría tierra adentro y engulliría ciudades que una vez definieron el ideal francés. La Riviera Francesa, tierra de sol, estrellas e infinitas oportunidades, se convertiría en el epicentro de una transformación tan violenta que el mapa de Francia nunca volvería a ser el mismo. No hablaba de erosión lenta ni de cambios suaves, sino de trastornos repentinos. Olas que se alzan donde ahora se alzan barrios y millones de personas viendo cómo todo lo que conocen se hunde bajo el océano. Durante décadas, la gente se rió. Decían que la idea era imposible. Sin embargo, ahora, con el suelo temblando con más frecuencia, los océanos subiendo más rápido que nunca y las fallas geológicas crujiendo bajo una presión silenciosa, muchos han comenzado a preguntarse, ¿y si el futuro que predijo ya se está desarrollando? Quédense con nosotros, porque lo que Jean-Luc Morin predijo para la Riviera Francesa podría estar más cerca de la realidad que nadie lo imaginó jamás, y lo que reveló te impactará. La ira se avecina en la Riviera Francesa. De todas las profecías de Morin, ninguna fue más vívida que su visión de la Riviera Francesa. Describió una secuencia repentina y catastrófica en la que la tierra se abriría y el Mediterráneo se adentraría tierra adentro, engullendo barrios y remodelando las costas. Describió un proceso cataclísmico, un violento terremoto que comenzaría en el sur de Francia, seguido de una cascada de rupturas que se extenderían hacia el norte como fichas de dominó, hasta que regiones enteras ya no se asemejarían a los mapas que la gente había memorizado. Describió esta conmoción no solo como un movimiento geológico, sino como una ruptura social y espiritual, un evento que pondría a prueba la fe, destrozaría sistemas y obligaría a las comunidades a confrontar lo que más importaba. Las imágenes que utilizó, edificios inclinados, carreteras fracturadas, tuberías de agua y redes eléctricas colapsando en minutos, pintan una imagen de caos inmediato y transformación a largo plazo, donde la vida cotidiana se ve tan completamente alterada que la recuperación se convierte en una cuestión tanto espiritual como una tarea práctica. Morin situó el inicio en el sur, designando una franja de tierra desde Marsella hasta Niza como la primera en sufrir. En sus visiones, el choque no es localizado. En cambio, una ruptura primaria transfiere la tensión a lo largo de fallas interconectadas, desencadenando rupturas secundarias que aceleran la devastación. Este efecto dominó es crucial para comprender la escala que describió. Los daños en una región no serían una catástrofe aislada, sino el detonante de un colapso sistémico que podría afectar las líneas de suministro, las comunicaciones y la gobernanza en toda la costa occidental. Morin propuso la idea de un temblor profundo y prolongado, lo suficientemente largo como para abrir la tierra, el fallo de infraestructuras críticas en cuestión de minutos y la propagación de la presión hacia el norte. Es el tipo de descripción que transforma un peligro geológico abstracto en escenas difíciles de olvidar. Familias atrapadas donde antes discurrían las calles, centros de emergencia aislados del resto del mundo, barrios enteros transformados en islas de escombros y agua. Morin nos advirtió, si fallan las tuberías de agua, las redes eléctricas y las comunicaciones en una amplia región, el efecto dominó se extenderá a la economía, la atención médica y la seguridad nacional. Los puertos cerrarán. Las cadenas de suministro se tambalearán y los servicios esenciales se volverán imposibles de coordinar. Millones de desplazados por una inundación repentina requerirán una respuesta humanitaria a gran escala. Mientras tanto, la pérdida de importantes centros urbanos obligará a la nación a adaptarse a una geografía completamente alterada. Advirtió sobre un colapso espiritual. Las advertencias de Morin fueron más allá del asfalto agrietado y los muelles desmoronados.
Describió un colapso de la fe que acompañaría a cualquier ruptura geológica importante, un momento en el que la esperanza misma parecería tan inestable como el suelo bajo los pies de la gente. En su opinión, el terremoto y el temblor de la confianza humana eran dos expresiones de la misma fractura. La destrucción física expondría las fracturas espirituales. Y a medida que las ciudades y los sistemas se derrumbaran, muchos corazones flaquearían, dejando a la gente confundida, temerosa y profundamente aislada. Quienes escucharon a Morín oyeron más que imágenes de carreteras rotas. Escucharon el diagnóstico de una sociedad amenazada por el agotamiento moral. Señaló pequeños temblores, movimientos subterráneos inusuales y señales ambientales aceleradas como advertencias tempranas, síntomas que, en su opinión, precederían a un cambio mucho más profundo. Una ruptura mayor. Una vez que la primera gran ruptura comenzara en el sur, enseñó, el proceso no se detendría. El estrés se extendería en cascada por fallas geológicas interconectadas, y el caos resultante desbordaría los mecanismos habituales de comodidad y control. Sin sistemas de alerta temprana eficaces ni instituciones capaces de dar respuestas rápidas y humanas, la desesperación podría propagarse con la rapidez del agua. Lo que Morín realmente quería decir era que cuando se pierden los lugares familiares, el marco social y espiritual del que dependen las personas puede disolverse con ellos. Imaginó familias desarraigadas en un instante, comunidades separadas por nuevas vías fluviales y barrios enteros transformados en islas de pérdida marcadas por el recuerdo. El mar, describió, llegó no como una marea suave, sino como una fuerza violenta y creciente que borró la frontera entre la tierra y la vida, dejando a los sobrevivientes lidiando con el dolor, la desorientación y la difícil tarea de encontrarle sentido a todo. Las consecuencias que describió se extendieron mucho más allá del sufrimiento inmediato. Los sistemas económicos se tambalearían, las cadenas de suministro se romperían y las líneas de comunicación que unen a una sociedad funcional podrían verse cortadas. Puertos y carreteras, centros financieros y centros de poder. Se enfrentaría a la parálisis. Y con esta parálisis vendrían una escasez en cascada, refugios precarios y el colapso de los servicios médicos y sociales rutinarios. En tal escenario, el miedo no sería una emoción abstracta, sino una amenaza práctica para la supervivencia, y la resiliencia espiritual se volvería tan vital como la comida, el agua y el refugio. Sin embargo, Morín enmarcó esta sombría perspectiva con un propósito. La catástrofe también era una prueba, una oportunidad de renovación. Insistió en que el colapso de las instituciones podría ser el crisol que obliga a las personas a confrontar sus prioridades, abandonar sistemas egoístas y reconstruir hacia la humildad y la comunidad. En su visión, el ajuste de cuentas espiritual requería más que la oración. Requería solidaridad, el renacimiento de los lazos vecinales y una reorientación que se alejara del materialismo y se acercara a los valores que sustentan la vida colectiva. Este énfasis en la recuperación moral moldeó las implicaciones prácticas que Morín ofreció. La preparación, argumentó, debía tener lugar en dos niveles simultáneamente: preparación tangible mediante suministros, refugios seguros y planificación comunitaria, y preparación interna mediante la fe, la humildad y la disposición a servir a los demás. Los dos aspectos, físico y espiritual, se refuerzan mutuamente. Comunidades con fuertes las redes de apoyo y un propósito moral compartido tienen más probabilidades de resistir las conmociones, coordinar las labores de socorro y mantener la esperanza cuando la infraestructura colapsa. Se están formando nuevas placas tectónicas. Morín insistió en que un nuevo mapa surgiría del caos, un mapa tan alterado que las costas y las fronteras departamentales familiares serían difíciles de reconocer. En sus visiones, el mar Mediterráneo se adentraba tierra adentro, transformando franjas del interior occidental en llanuras costeras. Partes del macizo central, la Provenza e incluso Occitania quedaron bordeadas por agua donde antes reinaba el desierto, y regiones enteras que habían sido pilares de la vida francesa se mostraron como recuerdos sumergidos. Esto no se describió como una erosión gradual ni como el aumento gradual de las mareas, sino como una remodelación completa de la geografía. Morín enmarcó esta nueva geografía no como una pérdida aleatoria, sino como una especie de limpieza, un reinicio purificador en el que la propia tierra responde a decisiones humanas más profundas. Expresó la transformación en términos morales. La codicia, el ego y la negligencia espiritual acumulan presión bajo la superficie con la misma seguridad con la que la tensión tectónica se acumula a lo largo de las fallas.
Y cuando si se cruzan los umbrales, el resultado es tanto una calamidad material como una reprimenda simbólica. En su narrativa, los bordes redibujados del mapa son una consecuencia visible de prioridades equivocadas. Los barrios sumergidos y las regiones alteradas prueban que los sistemas físicos y humanos están inextricablemente vinculados. Burdeos y Niza se mencionan no como iconos lejanos, sino como ejemplos concretos de lo que podría perderse. Imaginó las colinas y los puentes de Burdeos sucumbiendo a violentos terremotos, manzanas enteras deslizándose hacia el mar, mientras que Niza, según su narrativa, se separaría del continente como un trozo de costa que se desgarra. Los estudios científicos modernos sobre tectónica y escenarios del nivel del mar añaden un eco inquietante al retrato de Morín. Los geólogos llevan mucho tiempo cartografiando sistemas de fallas y modelando cómo un terremoto de suficiente magnitud podría desencadenar tsunamis, hundimientos locales o un rápido cambio costero. Los climatólogos realizan simulaciones del retroceso costero bajo un aumento extremo del nivel del mar. Los planificadores de emergencias superponen mapas de población e infraestructura para revelar dónde serían peores los daños. Sin embargo, la visión de Morín difiere de la proyección científica. En un punto crucial. Consideraba la transformación como algo repentino y con una carga moral, en lugar de gradual y mecanicista. Mientras que los científicos miden tasas y probabilidades, Morín enfatizó la ruptura y el ajuste de cuentas, un cruce abrupto de umbrales seguido de un colapso social y geográfico. Esta distinción es importante porque cambia las implicaciones para la preparación y la respuesta. Una costa que cambia lentamente invita a la mitigación y la adaptación. Mientras que un mapa nuevo y repentino exige resiliencia en todos los niveles, desde la logística de emergencia hasta los recursos espirituales de los que dependen las comunidades para soportar las pérdidas. El panorama que pintó nos obliga a considerar tanto las realidades técnicas de las fallas geológicas y las inundaciones como las decisiones culturales más profundas que determinan la capacidad de una nación para resistir un evento verdaderamente transformador. La ira de la madre naturaleza. Jean-Luc Morín hizo algunas predicciones impresionantes sobre los cambios en la geografía de la Tierra. Afirmó que los continentes se desplazarían y que el clima cambiaría el mundo de maneras inimaginables. Sugirió que esta transformación podría ocurrir repentinamente, con las erupciones del monte Etna en Italia y el monte Pelée en Martinica. Ambos son volcanes activos, siendo el Etna uno de los más activos en el mundo, tras haber entrado en erupción recientemente, mientras que el monte Pelée tuvo su última gran erupción en 1902. Uno de los aspectos más críticos de este cambio ocurriría en África. Morín predijo que el continente se dividiría en tres partes debido a la formación de una enorme nueva vía fluvial, con la ampliación del Nilo y la significativa expansión del Mar Rojo. Este drástico cambio podría incluso sumergir la bulliciosa ciudad de El Cairo bajo el mar. Asia tampoco escaparía a estas convulsiones. Morín predijo cambios en la geografía de India, China, Japón, Corea y Filipinas. Afirmó que el Océano Pacífico avanzaría y sepultaría grandes extensiones de tierra desde Filipinas hasta Japón, dejando solo unas pocas islas. La península de Corea y partes de la costa china también sucumbirían a la crecida de las aguas. Para India, Morín lanzó una advertencia específica, aconsejó buscar refugio en las zonas más altas del país debido al potencial de hundimiento del terreno. Creía que el Himalaya en el Tíbet y Nepal ofrecería un refugio más seguro para los indios. Morín también hizo predicciones menos favorables para la Antártida. Sugirió que, a medida que el hielo se derritiera, la estructura geológica de la región sufriría transformaciones drásticas, afectando el clima global y alterando los patrones meteorológicos de forma impredecible. A pesar de las condiciones extremas, la Antártida alberga una vibrante fauna, como pingüinos, focas, ballenas y aves marinas. La capa de hielo proporciona hábitats esenciales y zonas de reproducción, protegiendo a muchas especies de los depredadores y garantizando el acceso a los alimentos. Sin embargo, Jean-Luc Morín predijo una transformación drástica. La Antártida perdería su cubierta de hielo y se convertiría en una vasta extensión verde, ideal para la agricultura. Por otro lado, Morín previó un destino menos favorable para Australia. Predijo que las inundaciones cubrirían una cuarta parte del territorio australiano, sumergiendo ciudades como Adelaida. Irónicamente, desiertos áridos como los de Simpson y Gibson se transformarían en fértiles tierras de cultivo. Nueva Zelanda, sin embargo, saldría indemne e incluso podría expandirse,
conectando con Australia y convirtiéndose en un refugio para los desplazados por la convulsión global. En Europa, las predicciones fueron igualmente dramáticas. Morín predijo que gran parte del norte de Europa, incluyendo Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, quedaría sumergida, dejando solo un archipiélago fragmentado de islas. El Reino Unido también sufriría, con vastas áreas desde Escocia hasta el Canal de la Mancha sucumbiendo al aumento del nivel del mar. Si bien algunas zonas altas como Londres y Birmingham podrían permanecer intactas, muchas regiones no escaparían a los cambios devastadores. Irlanda sería tragada casi por completo por el océano, dejando solo los picos más altos sobre el agua. Para los entusiastas del océano, Morín casi predijo una expansión de las aguas de la Tierra. Un nuevo mar emergería de la fusión de los mares Negro y Báltico, separando a Rusia de la Europa continental y extendiéndose hacia Siberia. Esto posicionaría a Rusia como el granero de Europa, una fértil potencia agrícola. La causa raíz de toda calamidad. Para Morín, la catástrofe que describió no podía limitarse fácilmente a una sola causa. En cambio, presentó una explicación compleja en la que las fuerzas naturales y la acción humana podrían actuar juntas para producir una devastación a una escala sin precedentes. Algunos pasajes se leen como una advertencia geológica directa, terremotos, rupturas de fallas y desplazamientos masivos del suelo, mientras que otros tienen connotaciones más oscuras que apuntan a la violencia humana. Explosiones en la atmósfera y calor repentino que asciende desde la Tierra. Los intérpretes de Morín se dividen en dos líneas principales. Un lado trata sus referencias a las explosiones y al calor como metáforas de la actividad volcánica o los procesos tectónicos internos, interpretando sus palabras como predicciones dramáticas pero esencialmente naturalistas. El otro lado lee estas mismas imágenes como referencias veladas a la guerra moderna, a armas y fenómenos que, aunque no nombrados en el vocabulario de su época, sugieren detonaciones tan poderosas que podrían alterar la corteza terrestre. El asunto no es trivial. Si las tecnologías humanas pueden, de hecho, desencadenar o amplificar eventos geológicos, entonces la responsabilidad moral por el daño resultante se traslada del destino a la humanidad. Morín agrega una tercera capa crucial a este debate al enfatizar una dimensión espiritual. La calamidad, en su opinión, sigue al declive moral. Presenta la Riviera Francesa como algo más que una región geográfica. Es un centro moral donde el orgullo, la codicia y el culto a la fama se han concentrado de tal manera que, en su opinión, la Tierra se vuelve espiritualmente vulnerable. Para Morín, los desastres naturales rara vez son neutrales. Son, al menos en parte, respuestas a decisiones humanas, una enfermedad de la civilización que se manifiesta físicamente. Esta lectura teológica transforma la cuestión de la causa en una llamada. Cambiar el comportamiento humano altera la probabilidad y la naturaleza de futuros desastres. Este triple modelo, procesos naturales, violencia provocada por el hombre y consecuencias espirituales, tiene implicaciones prácticas. Si los terremotos y tsunamis son puramente geológicos, la mitigación se centra en la ingeniería y la alerta temprana. Si las detonaciones provocadas por el hombre pueden afectar los sistemas tectónicos, entonces el control de armamentos y las decisiones políticas nacionales se vuelven fundamentales para la prevención. Si el desequilibrio espiritual desempeña un papel causal, entonces la ética comunitaria, las prioridades culturales y las formas en que las sociedades cultivan la humildad y la ayuda mutua se vuelven esenciales para la reducción del riesgo de desastres. La síntesis de Morín impulsa a los planificadores y ciudadanos a pensar de manera transdisciplinaria: geología, geopolítica y ética. Describió las causas como entrelazadas y enfatizó que la acción humana, en particular las decisiones morales tomadas colectivamente, podría exacerbar o mitigar el riesgo. El orgullo, enseñó, enfoca la energía hacia adentro y hacia arriba, hacia el interés propio. La humildad dispersa este enfoque y reenfoca a las comunidades en el cuidado. En su marco, la prevención de desastres no es meramente una tarea técnica. Es una tarea cultural y espiritual que transforma la forma en que las personas conviven, usan el poder y gestionan la tierra. La preocupación de Morín por la Riviera Francesa se alinea con inquietudes científicas consolidadas. La región se asienta sobre complejos sistemas de fallas activas y enfrenta una exposición real a riesgos sísmicos y cambios costeros. Pero donde la ciencia describe probabilidades y plazos, Morín describió umbrales y una brújula moral. La advertencia de Morín:
por lo tanto, no es simplemente una predicción. Es un diagnóstico ético que enfatiza la responsabilidad. La Tierra cambia. En las décadas de 1930 y 1940, Morin hizo numerosas profecías de eventos catastróficos que afectarían a todo el planeta, con una serie de cambios terrestres que ocurrirían muy pronto. Predijo que el eje polar se desplazaría, que muchas áreas que ahora son tierra firme volverían al lecho marino y que la Atlántida surgiría del mar. La frase «cambios terrestres» fue acuñada por el médium francés Jean-Luc Morin en la década de 1930 en referencia a su creencia de que el mundo pronto entraría en una serie de eventos catastróficos que causarían importantes alteraciones en la vida humana en el planeta. Esto incluye eventos naturales como grandes terremotos, derretimiento de los casquetes polares, un desplazamiento del eje planetario, grandes fenómenos meteorológicos, erupciones solares, etc., así como enormes cambios en los sistemas sociales, económicos y políticos locales y globales. El término de Morin ha sido adoptado por algunos sectores del movimiento de la nueva era, a menudo asociado con otras predicciones de personas que afirman tener habilidades psíquicas. Estas creencias a veces se han vinculado al milenarismo cristiano y a las creencias sobre ovnis. Algunos seguidores de la nueva era creen que los cambios en la Tierra precederán a una era dorada de espiritualidad y paz mundial. Según él, todo esto ocurrirá muy pronto, quizás en 2026. El karma del alma. Morin podía leer la vida de las personas, las conociera o no. Podían ser completos desconocidos de cualquier parte del mundo. Solo necesitaba su nombre completo, fecha y lugar de nacimiento. Y podía describir su entorno, sus personalidades, sus fortalezas, sus debilidades e incluso detalles de sus vidas pasadas y caminos futuros con asombrosa precisión. Al explorar su propia vida a través de estas lecturas, Morin descubrió que cientos de años atrás, en una vida pasada en el antiguo Egipto, había sido un sumo sacerdote con poderosas habilidades sobrenaturales. Pero su arrogancia y obsesión por los placeres terrenales lo llevaron a la ruina. Creía que las virtudes y los defectos que cargaba en esta vida estaban directamente relacionados con esa existencia pasada y que su vida actual era una especie de prueba espiritual, que le daba a su alma la oportunidad de servir a los demás desinteresadamente y expiar su orgullo, complacencia y errores pasados. Muchas de las lecturas de vidas pasadas de Morin respaldaban la antigua idea del karma y la reencarnación, similar a las enseñanzas de la filosofía oriental tradicional. A pesar de realizar miles de estas lecturas, Morin nunca afirmó tener poderes especiales. En una ocasión, dijo, «Soy uno de los pocos que puede desprenderse por completo de su propia personalidad, lo que permite a su alma acceder a una especie de conocimiento universal. No lo digo para presumir. Sinceramente, no creo tener habilidades que otros no tengan. Lo cierto es que cada ser humano tiene un potencial mucho mayor del que cree. Pero para acceder a él, uno debe abandonar los deseos egoístas. La esperanza de vida humana se prolongará. Sabemos que los humanos ahora viven más que en la época de Jean-Luc Morin. Pero sus lecturas parecen indicar que una esperanza de vida humana saludable se extendería mucho más allá de lo que experimentamos actualmente. En una ocasión, dijo, ahora estamos viendo muchos cambios en el cuerpo, ya que hemos tenido tantos para siempre. Muchos órganos y afecciones muestran los cambios provocados por condiciones naturales o supuestamente naturales a medida que el cuerpo sucumbe a los efectos de la edad o el desgaste del sistema. Gran parte de esto puede superarse. El hombre debería vivir mucho más de lo que se le ha dado ordinariamente, y lo hará. Si bien hemos visto mejoras en la atención médica que han aumentado la esperanza de vida en comparación con la época de Morin, vivir durante siglos sigue siendo una idea radical. Esto significaría no solo agregar años a la vida, sino también mantener una buena salud durante largos periodos. La visión de Morin implica que las generaciones futuras podrían disfrutar de vidas más largas y de mejor calidad en sus últimos años. Esto podría conducir a cambios en la estructura de las sociedades, incluidas las edades de jubilación y los sistemas de atención médica. La idea nos reta a pensar en el envejecimiento no como un proceso de declive, pero también una oportunidad para el crecimiento continuo y la contribución a la sociedad. Si bien el cronograma y los métodos específicos de Morin para lograr estas vidas más largas siguen siendo inciertos y especulativos, su visión nos anima a considerar las posibilidades de futuros avances médicos y su posible impacto en la longevidad humana. Nos permite imaginar un futuro donde el envejecimiento se perciba de manera diferente, con nuevas oportunidades y desafíos para las personas y la sociedad en su conjunto.
Mientras tanto, Baba Vanga ha ofrecido otra predicción sobre la vida humana. Se cree que Baba Vanga predijo que, a partir de 2026, los bebés humanos nacerán en laboratorios donde se podrá determinar todo, desde el color de su piel hasta su personalidad. Esto significa que todo el proceso del nacimiento estará controlado. El auge de la tecnología. Según Vanga, los avances en tecnología reproductiva ya han permitido a algunas parejas concebir mediante la fertilización in vitro, FIV, y otras tecnologías de reproducción asistida. Sin embargo, la idea de que la reproducción humana se vuelva completamente artificial plantea varias cuestiones éticas, como si es correcto crear vida humana en un laboratorio. Además, se desconoce el impacto potencial en la población en su conjunto y las consecuencias imprevistas de dicha tecnología. Que la reproducción humana se vuelva completamente artificial podría tener implicaciones significativas para nuestra población y sociedad. Podría conducir a una disminución de la diversidad genética y a una mayor dependencia de la tecnología para crear nueva vida. También podría plantear importantes cuestiones éticas sobre la creación y la propiedad de la vida, así como sobre el papel del gobierno y la sociedad en la regulación y el control de dicha tecnología. El desarrollo de tecnologías de reproducción artificial es un área de investigación activa, y ya se han logrado avances significativos. Por ejemplo, los científicos han cultivado con éxito embriones de ratón en un útero artificial, y se han cultivado con éxito embriones humanos in vitro. Si bien aún existen muchos desafíos técnicos y éticos, estos avances sugieren que el desarrollo de la reproducción humana completamente artificial no está fuera de alcance. El desarrollo de partes corporales y prótesis artificiales es un área de investigación activa, y ya se han logrado avances significativos. Por ejemplo, los científicos han desarrollado brazos protésicos controlados por el cerebro, y algunos órganos artificiales, como corazones, ya se utilizan. Si bien el desarrollo de cuerpos y órganos completamente artificiales aún está muy lejos, estos avances sugieren que no se puede descartar el potencial de dicha tecnología. La segunda venida. Las predicciones de Jean-Luc Morin sobre la segunda venida de Cristo se encuentran entre las más intrigantes y controvertidas. Morin, un cristiano devoto, creía que el regreso de Cristo sería un evento crucial en la historia de la humanidad, marcando el fin de una era de materialismo y el comienzo de una nueva era de despertar espiritual. Morin sugirió que la segunda venida ocurriría pronto. No dio una fecha específica, pero indicó que ocurriría durante un periodo de gran agitación y cambio global. Según Morin, el periodo previo a la segunda venida estaría marcado por un caos generalizado, conflictos y desastres naturales. Predijo guerras, colapso económico y malestar social a escala global, así como un aumento de terremotos, huracanes y otros eventos catastróficos. Morin creía que la agitación global serviría como catalizador para un profundo despertar espiritual. Predijo que las personas se alejarían del materialismo y buscarían una conexión más profunda con lo divino, lo que generaría un renovado interés por la espiritualidad y un deseo de paz interior. Las visiones de Morin sobre la segunda venida describían al Cristo que regresaba no como un ser físico, sino como una presencia espiritual que se manifestaría en los corazones y las mentes de las personas de todo el mundo. Creía que esta presencia guiaría a la humanidad hacia una nueva era de amor, compasión y unidad. Morin predijo que la segunda venida conduciría al establecimiento de un nuevo orden mundial basado en principios espirituales. Visualizó una sociedad global fundada en la cooperación, la igualdad y el reconocimiento de la interconexión de toda la vida. Morin enfatizó la importancia del crecimiento y la transformación espiritual individual en la preparación para la segunda venida. Creía que cada persona tenía un papel que desempeñar en el inicio de la nueva era y que el desarrollo espiritual personal era esencial para el despertar colectivo de la humanidad. Sus predicciones se cumplieron. A diferencia de otros profetas de su época, sus predicciones abarcaron una amplia gama de temas, desde la salud y el bienestar hasta la espiritualidad, las vidas pasadas, las civilizaciones antiguas y las tecnologías futuras. Las hazañas del profeta durmiente fueron inconmensurables. En 1902, le llevaron a una joven con una grave lesión en la cabeza. Aunque los médicos creían que no sobreviviría, él diagnosticó que el verdadero problema residía en la columna vertebral, no en el cerebro, y sugirió que le ajustaran la columna. Interpretaba el cuerpo humano como una máquina de rayos X, utilizando términos médicos con sorprendente precisión. En pocos meses, la joven mostró una gran mejoría. Jean-Luc también utilizó sus dones para el bien de la economía.
En 1929, previendo la inminente caída de la bolsa, aconsejó a sus amigos que vendieran sus acciones. Quienes siguieron su consejo lograron ahorrar importantes sumas de dinero. Con frecuencia le preguntaban a Jean-Luc quién ganaría una carrera de caballos o qué ocurriría en la bolsa, y él solía responder que aportaba beneficios a quienes seguían sus consejos. En una de estas predicciones, acertó al afirmar que la economía mejoraría hasta 1930. En 1934, predijo que Hitler se convertiría en un líder influyente en Alemania, lo que ocurrió ese mismo año. También predijo que el gobierno de Hitler no duraría y que una guerra originada fuera de Alemania pondría fin a su imperio. Previó el estallido de una gran guerra en el corazón de Europa, y Alemania inició la Segunda Guerra Mundial, lo que condujo al fin del reinado de Hitler. Acertó al predecir que Alemania, Austria y Japón formarían una alianza. Jean-Luc también habló de la existencia de ruinas de una antigua civilización bajo el océano cerca de Bimini, en las Bahamas. En 1938, sugirió que esta ciudad era la legendaria Atlántida, una civilización muy avanzada. Curiosamente, en 1968 se encontraron estructuras submarinas en Bimini, lo que algunos investigadores creen que respalda las profecías de Jean-Luc. Describió la Atlántida como un vasto continente en medio del océano Atlántico con tecnología más avanzada que la nuestra, pero que desapareció bajo el océano hace unos 10.000 años debido a un gran diluvio. ¿Podría ser este diluvio el mismo que se registra en la Biblia durante la época de Noé? Una de las predicciones más famosas de Jean-Luc se refería a un importante punto de inflexión política en Francia. Dijo que este cambio estaría liderado por una figura perteneciente a una minoría, lo que sorprendió a muchos en aquel momento, pero resultó ser un presagio de los cambios sociales que se avecinaban. Jean-Luc también predijo la muerte de importantes líderes franceses y anticipó el malestar social y las cuestiones de derechos civiles que provocarían agitación social en Francia durante la década de 1960. Además, era consciente de las realidades de la Guerra Fría, y predijo muchos de los desafíos y tensiones de la época. En el apogeo del poder de la Unión Soviética, Jean-Luc hizo una declaración sorprendente: la esperanza del mundo vendría de Rusia, no a través del comunismo, sino a través de la libertad. Aseguró que esta esperanza llevaría tiempo, pero que Rusia finalmente se liberaría del comunismo, lo que se materializó con la disolución de la Unión Soviética en 1991. Otro ejemplo llamativo se refiere a la secta judía de los esenios. En 1934, cuando se sabía poco sobre ellos, Jean-Luc proporcionó descripciones detalladas que posteriormente resultaron ser exactas. Incluso predijo el descubrimiento de sus archivos y documentos, lo cual solo se confirmó 12 años después con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Todas las impresionantes predicciones de Jean-Luc se cumplieron en el siglo XX, y también hizo algunas predicciones sombrías para nuestro tiempo. A pesar del escepticismo, Morin aún cuenta con fervientes partidarios que enfatizan la precisión de algunos de sus diagnósticos y consejos a las personas enfermas, incluso a aquellas sin formación médica. Estas controversias y debates en torno a sus predicciones mantienen viva la curiosidad y la fascinación por él hasta el día de hoy. El perdurable legado de Jean-Luc Morin, alimentado por un interés generalizado en los fenómenos psíquicos, continúa intrigando a muchos. Una encuesta reciente reveló que muchos creen en alguna forma de percepción extrasensorial o habilidad psíquica. También destacó la diferencia entre creyentes y escépticos. Mientras que los escépticos tienden a ser más analíticos y críticos, los creyentes generalmente tienen una mentalidad más emocional y creativa. Curiosamente, quienes creen en las habilidades psíquicas reportaron experimentar mayor felicidad y menores niveles de estrés que los escépticos. El enigma de las habilidades psíquicas y los milagros religiosos siempre ha fascinado a la humanidad, sobre todo porque desafían las explicaciones científicas tradicionales. Sin duda, estas experiencias pueden brindar consuelo a quienes sufren, esperanza a quienes enfrentan dificultades y una sensación de orden en un mundo a menudo caótico. Aunque existe un debate sobre la autenticidad de sus habilidades psíquicas, el legado de Morin nos recuerda que, independientemente de nuestras creencias personales sobre lo paranormal, la compasión y el altruismo tienen un impacto profundo y real. Un dato interesante es por qué a Jean-Luc Morin se le conocía como el profeta durmiente. Este apodo surgió porque Morin hacía sus predicciones y lecturas mientras parecía estar dormido, o mejor dicho, en un estado de trance. Se acostaba, cerraba los ojos y, aún así, lograba hablar de cosas increíbles que parecían provenir de otra dimensión. Ahora bien, consideremos la posibilidad de acceder a partes de nuestra mente que normalmente no usamos.
Jean-Luc Morin demostró que todos podemos poseer una capacidad oculta para alcanzar un conocimiento profundo simplemente cambiando la forma en que usamos nuestra mente. Si aprendemos a hacerlo como Morin, imaginemos cuántas cosas misteriosas y fascinantes podríamos descubrir sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Esto nos hace reflexionar sobre el increíble poder que reside en cada uno de nosotros, esperando ser explorado. Visto a través del prisma del panorama actual de intenso conflicto político, polarización religiosa y una sed generalizada de significado, la perspectiva de que 2026 funcione como un año de prueba parece urgente. Con figuras influyentes que siguen contando con un gran número de seguidores, la advertencia de Morin nos invita a examinar si la devoción pública se basa en la conciencia y la humildad o en el miedo, la identidad tribal y las afirmaciones sin verificar. La crisis que predijo haría visibles las decisiones, en quién confiamos, qué exigimos a nuestros líderes y hasta qué punto estamos dispuestos a priorizar la verdad sobre el oportunismo. Y si usted exhibe estas señales, podría estar experimentando un despertar espiritual. Una de las primeras. Una señal del despertar espiritual es una intuición intensificada. La intuición se describe a menudo como un conocimiento interior, una voz sutil o un sentimiento que nos guía sin razonamiento consciente. Imagina esos momentos en los que de repente sabes el camino correcto o comprendes algo sin necesidad de analizarlo. Estos momentos se vuelven más frecuentes y pronunciados. Podrías tomar decisiones basándote en un sentimiento o intuición, que a menudo resultan extraordinariamente acertadas y beneficiosas. Esta intuición intensificada te mantiene en sintonía con tu voz interior, que habla de tu verdadero ser, libre de pensamientos excesivos e influencias externas. El ruido de la vida diaria se desvanece, permitiéndote escuchar la sabiduría que siempre ha estado en tu interior. A medida que experimentas este cambio, tu intuición se convierte en una fuente de creatividad e inspiración. Podrías descubrir nuevas soluciones a problemas o sentirte inspirado a tomar caminos que antes no habías considerado. Confiar en esta guía interior puede ser empoderador, lo que te lleva a una comprensión más profunda de ti mismo y de tu propósito. Una mayor empatía y compasión son la segunda señal. Podrías desarrollar una empatía y compasión más profundas durante tu viaje hacia el despertar espiritual. De repente, los límites entre tus emociones y las de los demás pueden parecer difusos, lo que te permite sentir lo que sienten con una mayor comprensión y sensibilidad. Podrías sentir realmente el flujo y reflujo de las emociones que experimentan los demás. Esta mayor empatía puede extenderse a todos los seres vivos, personas, animales y el medio ambiente. Te vuelves más consciente de las sutiles expresiones de la naturaleza y las voces silenciosas de los animales, percibiendo sus historias y necesidades tácitas. Junto con la empatía, tu compasión también crece. Esto puede manifestarse en pequeños actos de bondad, como escuchar atentamente a un amigo o ayudar a un desconocido necesitado. O podría inspirar cambios más profundos en tu vida, como hacer voluntariado por causas que te importan o elegir un estilo de vida más respetuoso con el planeta y su gente. Este aumento de la empatía y la compasión es una señal de que tu corazón se está abriendo y tu conciencia se está expandiendo. Estás empezando a ver la interconexión de toda la vida, reconociendo que el bienestar de los demás tiene un impacto directo en el tuyo. Por muy enriquecedor que pueda ser este aumento de empatía y compasión, es importante cuidarse. Estar profundamente en sintonía con las emociones de los demás a veces puede ser abrumador. Establecer límites emocionales saludables ayuda a mantener el bienestar emocional. La siguiente señal en la que debemos centrarnos es el deseo de conexiones significativas. Un aspecto clave para experimentar un despertar espiritual es el anhelo de conexiones más profundas y significativas en la vida. Este cambio suele comenzar con una creciente insatisfacción con las interacciones superficiales y una sed de relaciones que ofrezcan auténtica profundidad y autenticidad. Es posible que anhelemos conversaciones que vayan más allá de lo mundano, buscando conectar a un nivel que nutra nuestra alma y se alinee con nuestra nueva comprensión del mundo. Al embarcarnos en este viaje, la naturaleza de nuestras relaciones puede comenzar a cambiar. Podríamos sentirnos atraídos por personas que comparten nuestros valores y perspectivas o que nos desafían a crecer y a pensar de nuevas maneras. Podríamos buscar en nuestras amistades a quienes comprenden y respetan nuestro camino, ofreciéndonos apoyo y sabiduría. En las relaciones románticas, podríamos desear una pareja que nos apoye y nos acompañe en nuestro crecimiento espiritual. Incluso en el ámbito profesional, podrías sentirte atraído por un trabajo que parezca más acorde con tus valores y te permita expresarte con autenticidad.
Este cambio también puede implicar dejar atrás relaciones que ya no te ayudan a crecer. Reconocer que ciertas conexiones podrían estar obstaculizando tu camino es crucial en este proceso. Se trata de encontrar el equilibrio y asegurar que tu círculo social refleje y apoye tu camino espiritual. Cambiar de prioridades también es una señal importante. Durante un despertar espiritual, uno de los cambios más notables se relaciona con tus prioridades y valores. Podrías reevaluar lo que realmente te importa, lo que provocará un cambio significativo en tu forma de percibir e interactuar con el mundo. Comenzarás a valorar el crecimiento personal, las relaciones significativas y las experiencias enriquecedoras por encima de las posesiones materiales. Esta comprensión puede ser liberadora, liberándote de la búsqueda de ganancias materiales y permitiéndote concentrarte en lo que realmente enriquece tu vida. A medida que el crecimiento personal se vuelve más importante en tu lista de prioridades, podrías invertir más tiempo y energía en actividades que nutran tu mente, cuerpo y alma. Estas podrían incluir la meditación, el yoga, la lectura o pasatiempos creativos. La alegría de estas actividades suele provenir de la paz interior y el autodescubrimiento que brindan. Las relaciones también adquieren un nuevo significado.